Se habla de que el contacto brusco con el agua crea un choque térmico o shock termodiferencial, que provoca una vasoconstricción severa de los vasos sanguíneos, que tendría como resultado un reflejo inhibidor de la respiración y de la circulación, pudiendo ocasionar una pérdida de la consciencia por un shock hipovolémico. La seguridad vial es asunto de todos. Energía 99.9 FM les trae A Pie y Sobre Ruedas, con la animación y producción de Isabel Vera, con certificado de locución 54977. En la vía a tu destino, ya sea en bicicleta, moto, carro prestado o el carrito de Armando. A Pie y Sobre Ruedas, inicia ya por Energía 99.9 FM, donde el talento se siente. Este programa es presentado por... Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Empezamos una nueva edición de tu programa A Pie y Sobre Ruedas. Estamos aquí para acompañarte hasta las 8 de la mañana. Bueno, y por supuesto llevando educación vial de forma entretenida, amena, divertida y la mejor música. Así que no te preocupes. No te preocupes, como decía Shakira y Black Eyed Peas al comienzo del programa. Bueno, hoy es 25 de agosto, señores. 25 de agosto y a partir de septiembre, Argenis, a partir de septiembre gaitas. Te agradezco, ¿ok? Porque ya no podemos empezar con gaitas el 1 de diciembre. Me encanta esa época, me encanta esa música. Así que ya falta poco, bueno, va a ser septiembre, pero ya hay que animarse con eso. Y es que hoy es viernes, hoy nos vamos relajados, suaves. Tenemos un tema interesante que sé que te va a gustar, pero es un tema también, justamente, ¿sabes con qué está asociado, Argenis? Está asociado con tema de ir a la playa. Porque seguramente tú has escuchado muchas veces, y sobre todo cuando eras más pequeño, por favor, después de comer no puedes irte a tomar un baño en la playa. No puedes estar haciendo eso porque te puede dar un corte de digestión. Ajá, bueno, pues entonces vamos a hablar sobre eso. No del corte de digestión, sino de algo que se llama la hidrocución. ¿Hidrocución? ¿Qué? Sí, hidrocución. Y que no solamente es algo que puede ocurrir en la playa, ¿ok? También puede ocurrir cuando estamos dentro de un vehículo durante mucho tiempo, con mucho calor y de repente nos bajamos y entramos a un sitio muy frío. Bueno, pero ya te voy a explicar sobre eso. Ahora, en este momento, vamos más bien a escuchar buena música de la que siempre Argenis nos tiene preparada, así que no te despegues. Quédate escuchando este tema musical que yo te espero al final de la canción. Me encanta tu forma, me encanta tu manera de ser. Y eso es lo que escuchamos. Y estamos en tu programa A Pie y Sobre Ruedas. Hoy es viernes suavecito también. Y en modo así como que nos vamos a la playa. Aunque estemos en playa seca, en punto fijo, pero punto fijo no Estado Falcón, sino en un punto fijo. Bueno, pues nos vamos con modo así, un ambiente playero. Y seguro que en ese ambiente playero, y sobre todo cuando eras más pequeño, te decían muchas veces, no puedes meterte al agua recién comido, ¿ok? Tienes que esperar al menos 2 horas. Imagínate tú, los niños que desean estar metidos en el agua jugando y sentaditos allí, casi que castigados, durante esas 2 horas porque no pueden entrar al agua. No, señor, porque te puede dar un corte de digestión. Seguro que has escuchado eso, ¿verdad? El corte de digestión. Bueno, pues te voy a decir algo. Desde nuestra infancia, nuestros padres nos han advertido sobre esta recomendación debido al temor de que ocurra un corte de digestión. Pero ¿es cierto que existen realmente los cortes de digestión?
Bueno, pues aunque la opinión generalizada no lo aborde de esa manera, el concepto de corte de digestión es un mito muy arraigado y lamentablemente extendido, ¿ok? Este término se refiere a la interrupción del proceso digestivo y puede ocurrir tanto en el agua como fuera de ella, ¿ok? No es algo que se le atribuye al hecho de entrar al agua, no. Aunque, ojo, lo que pasa es que el agua actúa como el diferencial, como el que provoca el diferencial térmico. Realmente lo que ocurre es un choque térmico que tiene que ver con la circulación sanguínea y que se denomina correctamente, su nombre correcto es síncope de hidrocución. Síncope de hidrocución. ¿Y en qué consiste ese síncope de hidrocución? Bueno, pues el síncope de hidrocución, también conocido como choque térmico o shock de inmersión, bueno, aquí ya vemos que está asociado al agua, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ocurrir porque estés dentro del agua. Es una respuesta fisiológica del cuerpo a un cambio brusco de temperatura, especialmente en aquellos casos cuando una persona se sumerge rápidamente en agua fría después de estar expuesta al calor del ambiente, ¿ok? Esta reacción se produce debido a la diferencia abrupta entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del agua, ¿ok? Pero ya vamos a seguir explicando sobre eso. Cuando el cuerpo está expuesto al calor, se produce una dilatación de los vasos sanguíneos periféricos, ¿ok? Los que están más periféricos, no lo vamos a explicar aquí, para facilitar la pérdida de calor. Y esto así mantiene una temperatura corporal adecuada. De esta forma, se provoca un aumento del flujo sanguíneo hacia los órganos internos y el corazón para mantener la temperatura central. Esto puede llevar a una disminución del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Pero entonces, ¿qué pasa? Los síntomas principales del síncope por hidrocución pueden incluir dificultades respiratorias, aumento de la frecuencia cardíaca, mareos, pérdida de la conciencia y en casos más graves, inclusive si es provocado por inmersión en agua fría, pues puede provocar el ahogamiento. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que en la digestión, que es el proceso biológico mediante el cual obtenemos los nutrientes, bueno, pues durante ese proceso nuestro cuerpo experimenta una serie de cambios, como el aumento de la temperatura corporal debido a liberación de calor de parte del aparato digestivo, para asimilar esos alimentos justamente. El proceso de absorción de nutrientes implica una mayor cantidad de flujo sanguíneo dirigido hacia el sistema digestivo, y esto conlleva también una disminución de la afluencia de sangre en otras partes del cuerpo. De esta forma, durante la digestión, cuando entramos en contacto con el agua, pero particularmente con agua muy fría o que tenga un diferencial de temperatura muy elevado con respecto a la temperatura de ambiente, la sangre presente en el estómago se dirige hacia otras partes del cuerpo como el corazón y el cerebro para mantener una temperatura más constante. Y bueno, pues se genera esa vasoconstricción cerebral, que es cuando nos puede dar ese mareo, esa pérdida de conciencia, y como decíamos, si estamos sumergidos, si estamos dentro del agua, pues pudiera generar inclusive hasta el ahogamiento. Pero ya vamos a seguir hablando sobre la hidrocución, porque como te decía, la hidrocución no es algo asociado a que comiste y entraste al agua. No está asociado directamente con el hecho de recién haber comido y con el hecho de entrar al agua. Es simplemente ese cambio corporal de temperatura, ese diferencial térmico en la temperatura de nuestro cuerpo que nuestro cuerpo no es capaz de manejar instantáneamente. Por eso ya te voy a dar las recomendaciones para cuando vayas a la playa, acabas de comer y quieres seguir bañándote. Ya me encanta esta canción. Me encanta. No sé por qué. ¿A ti no te gusta, Argenis? ¿No te gusta que el desayuno espere? Ah, ya. Eso es lo que no le gusta, pero bueno, la canción te puede gustar. Bueno, es caramelos.
El delivery viene cantando, bueno, que el desayuno espere. Bueno, este es Caramelos de Cianuro y estamos en tu programa A Pie y Sobre Ruedas, que es de educación vial, y tú dirás, ¿qué tiene que ver la hidrocución con la educación vial, Isabel? Por favor, explícame. Bueno, pues yo te lo explico. Y es que, por ejemplo, en los vehículos que no tienen el sistema de refrigeración de atemperamiento, para tener un sistema ambiente cómodo, pues ocurre que si pasamos mucho tiempo dentro del vehículo en estos días que hace tanto calor, nuestro cuerpo pues también hace lo necesario para acostumbrarse a ese calor. Y de repente nos bajamos del carro y entramos a una oficina donde tienen el aire acondicionado como si fuese el Polo Norte, más o menos, el páramo, y están a 16 grados o menos. Entonces, ese cambio diferencial de temperatura también pudiera llamarse un shock termodiferencial, que es lo que provoca ese síncope de hidrocución o la hidrocución, sin decirle más cosa, la hidrocución, ¿ok? Entonces ya sabemos que no está asociado directamente con el hecho de que acabamos de comer y estamos haciendo la digestión y por eso no podemos entrar al agua. Vamos a romper ese mito de una vez. Si acabamos de comer, sí bien es cierto que el flujo sanguíneo es mayor demandado por nuestro sistema digestivo. Pero si queremos entrar al agua, lo que tenemos que hacer es hacerlo paulatinamente, poco a poco, sin que se genere un cambio brusco. Por eso nos vamos echando agüita en las piernas, en las rodillas, ¿verdad? En el pecho, un poquito nos sacudimos el agua, nos vamos agachando poquito a poco y de esa forma nuestro cuerpo va adaptándose paulatinamente a la temperatura de esa agua donde nos estamos sumergiendo, ¿ok? Eso es lo que hay que hacer, no hacerlo de golpe y no como por ejemplo en otros casos que lanzan a la persona directamente al agua de golpe. Y ¿sabes qué puede ocurrir también? Que esta situación de la que estamos hablando, que es la hidrocución, se puede acentuar en caso tal de que hayas estado consumiendo alcohol, ¿ok? Porque allí entonces nuestro cuerpo también tarda más en reaccionar a esos cambios de temperatura. Entonces hay que hacerlo poco a poco. ¡Ay! Me asustaste, Argenis. Se rompió el mito. Hay 3 teorías principales que explican el proceso. Puede ocurrir las 3 situaciones a la vez según las autoridades sanitarias. Se habla de que el contacto brusco con el agua crea un choque térmico o shock termodiferencial, que provoca una vasoconstricción severa de los vasos sanguíneos, que tendría como resultado un reflejo inhibidor de la respiración y de la circulación, pudiendo ocasionar una pérdida de la consciencia por un shock hipovolémico. Es lo que se conoce como reflejo vagal o síndrome vasovagal. Es la teoría más manejada por los especialistas. Otra teoría, otra situación es que podría deberse a un espasmo laríngeo, ¿ok? Tras el contacto del agua fría con las mucosas nasofaríngeas, que impide que se pueda respirar. Esto es lo que hace que los ahogamientos sean secos y que no entre agua en los pulmones. Y también se considera la posibilidad de que este síncope apareciese tras una descarga brusca y desmesurada de histaminas o sustancias afines, como si hubiese una reacción alérgica y se produjera algo así como si fuese un shock anafiláctico, lo que provoca también la constricción de las vías respiratorias. Bueno, pero ya sabemos que entonces eso que llamamos hidrocución está asociado a lo que en forma no correcta lo llamamos el corte de digestión. ¿Y qué es lo que lo provoca? Pero ahora bien, ¿qué pasa si estamos en presencia de alguien con ese síncope de hidrocución? Y aquí estamos en modo playero. En modo playero.
Uy, qué rica. Bueno, ya aquí no hay problema porque esa agua está fresquita y aquí también el ambiente está fresquito. Y justamente estamos hablando de esos cambios de temperatura bruscos que suelen ocurrir sobre todo cuando estamos en un ambiente como tipo playero. Nos acostamos en esa tumbona, en la toalla, en la arena, donde sea, y estamos allí tostándonos al sol. Bueno, aunque la temperatura ambiente en ese momento sea 35 grados, pues el hecho de estar allí bajo el sol, pues hace que nuestro cuerpo se caliente bastante. Y si de repente, sin más ni más, decidimos irnos y darnos un chapuzón rápidamente, ese cambio, ese diferencial térmico, es lo que puede generar el síncope de hidrocución, que muchas veces hemos asociado con esa frase de el corte de digestión. Pero no ese síndrome de hidrocución puede ocurrir aunque no hayas comido nada, ¿ok? Entonces, no está asociado directamente con el hecho de haber comido, sino que está asociado es con el cambio brusco de temperatura. Ahora bien, una vez que ya sabemos en qué consiste ese síncope de hidrocución, o sea, qué lo causa, vamos a saber percibir cuáles son los signos y síntomas que pueden preceder a la hidrocución y que nos dan un aviso para actuar con antelación. Estos síntomas pueden ser dolor de cabeza, palidez, náuseas, escalofríos, un cansancio intenso y anormal, sensación de calor en los muslos y el vientre, calambres, vértigos, dolores abdominales, zumbido de oídos o temblores. No es que nos van a dar todos a la vez, pero cuando presentamos 4 o 5 de estos, pues pendiente, mucha atención. Como la mayoría de los casos ocurren después de comer y los síntomas más evidentes son vómitos, dolor abdominal y mareo, pues la creencia popular lo ha achacado a la digestión, pero no es así. La digestión sigue su curso y todo esto es provocado por la lipotimia que causa la hidrocución, que es el tema de hoy, la hidrocución. En otros casos, según las patologías previas de la persona afectada, la situación será más grave debido a que el contacto con el agua provocará una disminución de la frecuencia cardíaca, dando como resultado una parada cardiorrespiratoria que puede llevar a una muerte súbita. Bueno, negado todo eso, y como sabemos, el conocimiento es poder. Por eso estamos llevándote esta información, porque manejando la información, manejando este conocimiento, pues ya puedes actuar en consecuencia y saber que esos jueguitos que a veces tenemos también, esa persona que ha estado al sol, ha estado durmiendo ahí en el sol, y vienen el grupo de amigos, lo levantan entre brazos, por los brazos y por las piernas, y lo lanzan de sopetón a la piscina, o lo lanzan de sopetón al agua en el mar, como para darle como para jugar con él. Bueno, pues ya sabemos que esos juegos no son juegos, ¿ok? Porque los cambios de temperatura son los que producen este síncope. Y bueno, no solo por entrar rápidamente al agua fría puedes sufrir este síndrome. La mayoría de las personas que lo sufren cumplen con uno o varios factores de riesgo o situaciones que lo predisponen a sufrir. Los más comunes son tomar el sol durante mucho tiempo o realizar ejercicio intenso, ya que aumentará mucho nuestra temperatura corporal, por lo que el choque térmico será mayor, ¿ok? Así que no es solamente haber estado al sol durante mucho rato, sino, por ejemplo, en la playa, sino cuando también te has dedicado a hacer ejercicio intenso durante un largo rato y también bajo el sol. Ya metiste el traje de baño en el bolso, ¿verdad? Es que el día de hoy estamos en modo playero. Bueno, y hablando, desmitificando eso del corte de digestión, ¿no? Así que niños y niñas, sí, hay que tomárselo con calma, entrar poco a poco al agua, pero después de comer, sí se puede entrar a la playa. Lo que queremos evitar es el cambio abrupto de temperatura, eso es lo que hay que evitar.
Y bueno, pero también está bien que descanses un poquito después de comer, ¿verdad? Bueno, pues ya sabes, entonces tomar el sol durante mucho tiempo, realizar ejercicio intenso, la ingestión de alcohol, la ingesta de algunos tipos de medicamentos o psicofármacos del tipo de tranquilizantes, ansiolíticos, también puede ser un factor de riesgo para sufrir este síncope de hidrocución. Entonces, bueno, ya tenemos la información. Ahora, pues tenemos que actuar en consecuencia. Y ya sabes, si notas alguno de los síntomas que hemos mencionado o ves a alguien que los está sufriendo, debes salir del agua y acudir al socorrista que se encuentre por allí cerquita, ¿ok? Y tomarte esas horas de reposo con hidratación y abrigo. Pero ya el especialista te lo indicará. Por el día de hoy me despido y me despido también por esta semana. Te dejo con la mejor programación de energía para que te quedes full sintonía todo el día. Y me despido también en nombre del maravilloso equipo de energía. En la voz marca @Horacio Díaz Manso, en la programación Ramón Álvarez. Como operador de estudio y lanzando agua, @Argenis Álvarez Jr. Como operadora audiovisual, la licenciada Fabiana Rodríguez. En la gerencia de producción, el licenciado Ricardo Aguirre. En la dirección general, la licenciada Dina Bachelieri. Y en la locución y producción de este espacio, tu servidora Isabel Vera, que te espero el próximo lunes. Y mientras tanto, te pido que seas empática, que seas empático, que entiendas la posición del otro y que conduzcas con empatía. Bye.